Agradezco, amados hermanos, al Señor primeramente y a nuestro pastor, ¿verdad? Hermano Samuel, que nos da, mi hermano, esa confianza de poder pararme aquí al frente de ustedes y exponer el mensaje de la palabra del Señor. Estamos viviendo últimos tiempos, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice, ¿verdad?, el Señor Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 24, en donde, mis amados hermanos, estamos mirando que las cosas que nuestro Señor Jesús había declarado, mis hermanos, se están cumpliendo al pie de la letra. Amén. Esta tarde, mis hermanos, me acompaña mi esposa, me acompaña mi hija Damaris. Amén. Y Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Quiero invitarlo entonces a que abra su Biblia. Vaya conmigo, por favor, al libro de segunda epístola del apóstol Pedro. Amén. Gloria a Dios. La segunda epístola del apóstol Pedro, el verso 2, mis hermanos, y el capítulo 2 y el verso 1, mis hermanos. Dice amén. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, contésteme con un amén fuerte. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene, mi hermano? Amén, amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, allí en la segunda epístola o la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros, ¿qué dice mi hermano? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Precioso Jesús, te doy gracias, Padre. En esta hermosa tarde, Señor amado, que nos permites el poder reunirnos todos juntos aquí en este lugar. Mi Dios amado, te ruego y te suplico que por favor abra, Señor amado, los ojos del entendimiento de todos los que estamos en este lugar. Te ruego también, Señor, que a través de tu Espíritu Santo abras el corazón, Señor, de cada hermano, de cada hermana, para que esta palabra, mi Dios amado, pueda entrar en nuestros corazones y pueda traer cambios. Arranca, Dios mío, todo lo que nos sirve en nuestras vidas. Moldea, Dios de la gloria, nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre la paz y la santidad. Dice tu palabra que sin la cual nadie podrá mirarte, nadie podrá verte. En esta hora, mi Dios, te ruego la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Toma su asiento en esta tarde, mis hermanos. Esta tarde quiero hablar o quiero enseñarles acerca de lo que habla la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y el tema de esta tarde que quiero compartir con ustedes es: siempre habrá falsos profetas. Dice amén, hermano. Una de las cosas que quiero comenzar, hermano, por decir es que cuando el Señor Jesucristo habla en el libro de Mateo capítulo 24 acerca de las cosas que acontecerían antes de que su regreso fuera eminente, el Señor Jesús nos dijo que acontecería, mis hermanos, un sinnúmero de cosas. Como la Escritura declara, mis hermanos, dice de que en los tiempos postreros, una de las cosas que llama la atención es de que muchos, dice, apostatarán de la fe. Cuando el Señor hablaba de apostatar de la fe, mis hermanos, no está hablando de gente inconversa que no conoce las Escrituras.
Está hablando, mis amados hermanos, de personas que han conocido el amor, la misericordia y han experimentado la salvación, hermano, que a través de Cristo cada uno de nosotros podemos obtener. Cuando habla, mis amados hermanos, que muchos apostatarán de la fe, está diciendo la Escritura que en los últimos tiempos que estamos viviendo, a muchos de los creyentes, mis amados hermanos, el amor hacia Dios se iba a enfriar. Y estamos mirando exactamente de que muchos de los creyentes, mis amados hermanos, están abandonando el camino en el cual Jesús los puso. Una de las cosas que llama la atención en los días de hoy es de que muchos de los creyentes han dejado su primer amor. Ya no aman al Señor, hermano, como a principio cuando lo conocieron. Me llama la atención lo que dijeron el día de ayer, mis hermanos, de que el hermano tenía el deseo en su corazón de venir y estar, ¿verdad?, media hora, 20 minutos, una hora antes en este lugar para poder, hermano, interceder, para poder orar, para poder clamar. Orar por su vida de él, orar por los hermanos, clamar por el que está perdido, interceder por el que está en la droga, en el alcoholismo, mis hermanos. Y sabe una de las cosas, hoy en día, mis hermanos, una de las cosas que estamos mirando hoy en día es de que muchos de los creyentes ya no sienten esa pasión, hermano. Ya no tienen ese deseo de querer estar, hermano, temprano dentro de la iglesia, ¿verdad? Para tener un momento de comunión, un momento de intimidad con el Señor Jesús. De poder llegar y expresarle, mis hermanos, ¿verdad?, el amor que Él siente porque Él lo rescató. Entonces, mis hermanos, el libro de Apocalipsis viene diciendo, tengo contra ti una cosa, dijo, que has dejado tu primer amor. La apostasía, mis amados hermanos, que dice el Señor, es que abandonan la fe que una vez, hermano, pusieron en el Señor Jesucristo. Abandona, mis amados hermanos, literalmente los caminos de Dios. El amor de muchos creyentes se está, mis amados hermanos, enfriando. Entonces, mis hermanos, mirando esto, y mirando el libro de Mateo, ¿tenía razón lo que el Señor decía? Sí. Otra de las cosas que llama la atención, mis hermanos, es de que dice la Escritura, mis hermanos, de que habría muchas inundaciones. Dice también, mis amados hermanos, de que habría muchos terremotos en diferentes lugares. Otra de las cosas que dice, mis hermanos, de que habrá, dice, muchas pestilencias, muchas pestes. Otra de las cosas que dice la Escritura, mis hermanos, de que habría muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, dice la Escritura, vendrían en su nombre, pero no en el nombre de Cristo Jesús. Y la característica, mis amados hermanos, de estos falsos profetas, como hoy en día, mis amados hermanos, se ha hecho creer en el evangelio que se está viviendo en estos últimos tiempos, es de que muchos de los profetas que se autollaman o se autodenominan profetas, es de que la peculiaridad de ellos, mis hermanos, es de que quiere que la gente los siga a ellos. O sea que ellos, mis amados hermanos, buscan ser el centro de atención, cuando la palabra de nuestro Dios nos enseña a cada uno de nosotros que los profetas del antaño, los profetas del Antiguo Testamento, nunca buscaron, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel los siguieran a ellos. Lo que ellos buscaban siempre, mis hermanos, eran volver el corazón del pueblo de Israel para que se convirtiera a nuestro Señor. Por eso la Escritura dice, buscar a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Buscarle, llamarle, dice, en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase al Señor. Entonces, mis amados hermanos, todo predicador, todo evangelista, todo maestro, todo aquel que tiene la oportunidad, mis hermanos, y que Dios le ha facultado
para anunciar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el propósito, el trabajo de Él siempre será a que el pueblo de Dios, mis hermanos, mire el blanco perfecto que es Jesús. Dice amén. Mire y siga el blanco perfecto que es Jesucristo. No hay salvación en ningún otro hombre, dice la Escritura, o ningún otro nombre. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12 dice: porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, volviendo a lo que el Señor Jesús estaba anunciando a su pueblo, aquellos que habían creído en Él, aquellos que lo seguían, aquellos, mis amados hermanos, que tenían, ¿verdad?, la misión de ir y predicar el evangelio. Ahora, en estos tiempos, mis hermanos, a través del apóstol Pedro, dice en el capítulo 2 que hemos leído de segunda de Pedro, dice: pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál es la peculiaridad del falso profeta, mis hermanos? ¿Quiere ir conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 3, mis hermanos? Deuteronomio capítulo 3, en el verso 13, perdón, hermano. Deuteronomio capítulo 13, vaya conmigo, por favor. El verso 1 y al verso 1 al verso 3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle. Oiga lo que dice, mi hermano: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué es, amados hermanos, entonces lo que está sucediendo hoy en día? ¿Sabe una de las cosas que he entendido a través de las Escrituras, mis hermanos? No porque alguien diga que es profeta y muchas veces, hermano, viene y le da una palabra a usted y esa palabra se cumple, no quiere decir que verdaderamente sea de parte de Dios. Aunque eso se cumpla, mis amados hermanos, pero con el tiempo usted se da cuenta que ese profeta o ese hombre, maestro, predicador, lo que sea, mis hermanos, se da cuenta que la vida de ese hombre no es una vida que camina rectamente y vive conforme a la palabra de Dios, sino que vive una vida diferente. Entonces dice, mis amados hermanos, que no es posible, ¿verdad?, que alguien que anuncia el mensaje de la palabra del Señor viva una vida muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. No porque se cumpla, no porque suceda lo que le dijo, quiere decir de que verdaderamente sea un profeta de Dios. Quiere decir muchas veces, mis hermanos, de que Dios tiene que probar su corazón suyo para ver si verdaderamente usted lo ama. Porque dice, mis hermanos, de que este hombre viene y profetiza, se cumple, pero después le dice al pueblo de Israel: vamos, sigamos a otros dioses. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy en día, mis hermanos? Estamos viviendo los últimos tiempos donde aquellos que se autollaman profetas, mis hermanos, se autoproclaman profetas, están, hermanos, diciendo un sinnúmero de profecías, algunas de ellas ni se cumplen. Pero otra de las cosas, mis hermanos, que en algunas de ellas, ¿verdad?, se ha cumplido lo que ellos dicen, pero usted se da cuenta la clase de evangelio que están predicando. El evangelio de la prosperidad, el evangelio, ¿verdad?, de
de autosuperación. Pero hoy en día, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos anunciar, hablar verdaderamente hoy en día es anunciarle al pueblo del Señor de que Jesús viene pronto, de que Cristo está a las puertas, de que es necesario, mis amados hermanos, que todos aquellos que somos creyentes comencemos, amados hermanos, a cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar, ya no dejarnos guiarnos por nosotros mismos, porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón y doy, dice, el pago conforme a la obra de cada uno de ustedes. Es el tiempo, mis amados hermanos, en el cual nosotros debemos de buscar la santidad, de buscar, mis hermanos, la paz y la santidad, como dice la Escritura, porque si no hay paz, si no hay santidad en nuestras vidas, imposible, mis amados hermanos, que un día tengamos ese encuentro glorioso con Dios, mis hermanos, porque siempre habrá algo que esté estorbando nuestras vidas y nosotros necesitamos despojarnos de todo eso. Si usted quiere ver al Señor cara a cara, si usted quiere estar ante su presencia, si usted quiere pasar la eternidad con Cristo, es necesario que haya un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, mis amados hermanos. El apóstol decía, ¿verdad? No es posible, decía Santiago. No es posible, dice, que una misma fuente de agua, ¿verdad?, eche agua dulce y agua salada. No es posible, mis hermanos, de que de un naranjo se cosechen, ¿verdad?, aguacates. No es posible, mis hermanos, si nosotros somos creyentes, si nosotros somos hijos de Jesús, hermano, hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, somos hijos de Dios, somos el pueblo escogido, como dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos, amados hermanos, de marcar la diferencia allá afuera. La gente que nos conoce, la gente que nos mire, mi hermano, que vea que verdaderamente el Cristo al cual nosotros le servimos nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura, mis hermanos? No porque sucedan las cosas quiere decir meramente, mis hermanos, que tal profeta es de Dios, hermano. No porque suceda, mis amados hermanos, lo que él profetizó quiere decir, mis amados hermanos, que es un profeta de Dios. Dice la Escritura, cuando nosotros leemos, hermano, en Deuteronomio capítulo 13, en la traducción al lenguaje actual dice, si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder y el milagro realmente sucede, dice, tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba a ver si aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. El verso 5, mis hermanos, dice, ustedes deben adorar únicamente a su Dios y solo a Él deben obedecerlo y serles fiel. ¿A quién debemos de ser fiel? ¿A quién debemos de obedecer, mis hermanos? Nosotros debemos de serle fiel al Señor y obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. El Señor, mis amados hermanos, ha dejado y ha establecido pastores, ha establecido maestros, ha establecido diáconos, ancianos dentro de las iglesias. Y son una de las cosas, mis amados hermanos, todo hombre que es llamado por Dios tiene la responsabilidad de anunciarles a usted y hablarles con la verdad conforme a las Escrituras. Ninguno, mis amados hermanos, de aquellos que buscan el bien personal para la vida de ellos mismos, meramente quiere decir que sean de Dios. Porque sabe una de las cosas, muchos de estos hombres hoy en día lo que están buscando no es el bienestar del alma del creyente, sino lo que andan buscando es el bienestar de ellos mismos. Y por eso, mis hermanos, dice la Escritura que en los tiempos que estamos viviendo, aún dice, se levantarán en medio de nosotros, e incluso dice la Escritura que harán mercadería, dice, con el creyente. Y lo estamos mirando. Estamos mirando hoy en día cómo
hombres, mis amados hermanos, se han atrevido, se han subido aquí y han hecho muchas veces pecar al pueblo de Dios, mis hermanos. ¿No le ha pasado a usted en algún lugar a donde le dicen cuántos quieren hacer un pacto con Dios con 500 o con $1000? ¿No le ha pasado a usted, amados hermanos, que muchas veces vienen y les dicen cuántos quieren sembrar para la obra de Dios 500 o $1000? ¿No le ha pasado, mis hermanos, cuando viene alguien y les dice cuántos quieren hacer una promesa, cuántos quieren? Y sabe una de las cosas, mis hermanos, muchas veces el pueblo del Señor que no conoce las Escrituras es engañado, porque muchas veces el pueblo del Señor no está interesado meramente en las cosas eternas, en las cosas que son espirituales, sino también muchas veces está interesado solamente en el bienestar en su vida personal. Y a nosotros se nos ha dado una palabra, mis amados hermanos. Dice la Escritura bien claro, Mateo capítulo 6, verso 33. El Señor Jesús declaró a sus apóstoles y le dijo: mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, serán añadidas. ¿Saben, mis amados hermanos? Lo que la gente muchas veces, o lo que estos hombres no le enseñan muchas veces al pueblo del Señor, es de que cuando el líder o el pastor o uno de estos que se han levantado hoy en día, que le dicen cuántos prometen, cuántos quieren, hermano, o poner, ¿verdad? O hacer algo para la gloria de Dios, dicen, vamos a hacer una promesa de tanto. Y sabe que eso, mis hermanos, si usted no lo cumple, es pecado. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 23, hermano. Deuteronomio capítulo 23. Dice amén. Importantísimo que usted aprenda, mis hermanos, a escudriñar la palabra del Señor. Capítulo 23, verso 21, mis hermanos. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Cuando haces, dice, voto a Jehová tu Dios, ¿qué dice, mi hermano? No tardes en qué. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿alguna vez usted ha hecho algún voto al Señor y no lo ha cumplido? ¿Alguna vez, mis amados hermanos, le han dicho que al no cumplir usted ha pecado contra Dios y necesita reconciliar con el Señor? Siga leyendo, por favor. Porque ciertamente dice, ¿qué va a hacer, hermano, el Señor? Lo demandará tu Dios de ti. ¿Qué es lo que significa demandar? Dios te lo pedirá o te lo exigirá porque tú lo prometiste. ¿Qué más dice abajo, mis hermanos? Y sería, ¿qué dice? Pecado en ti. Si usted, mi amado hermano, no promete lo que no le ha cumplido al Señor lo que le prometió, es pecado y está en pecado su vida. ¿Qué más dice, mis hermanos? Mas cuando te abstengas de prometer, dice, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme, dice, lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Por eso, mis amados hermanos, hoy en día, cuán importante es de que nosotros, hermano, enseñemos lo que la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, nos enseña. Dice en la traducción al lenguaje actual, dice, en el verso 21 en adelante dice, cumplan sus promesas a Dios. El que no promete no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios dice castigará a quien no cumpla sus promesas. Eclesiastés capítulo 5, mi hermano. Eclesiastés capítulo 5, verso 1 en adelante. Usted va a leer la traducción
Reina Valera 1960, yo le voy a leer la traducción al lenguaje actual. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Que prestemos ¿qué? Atención con lo que aquí se enseña. Es mejor, dice, obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y el que mucho habla dice muchas tonterías. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Ahora, los apóstoles, hermanos, los profetas de hoy en día, ¿le enseñan eso al pueblo? No. Porque ellos andan buscando el bienestar de ellos mismos. Y cuando la escritura dice, mis amados hermanos, que Jesús salió a sembrar, no está diciendo que salió a sembrar dinero. Lo que el libro de, hermano, el Evangelio nos enseña a nosotros es que cuando Jesús salió a sembrar, dice que salió a sembrar la palabra de Dios en el corazón de aquellos que lo estaban escuchando. Y en algunos de ellos dice la semilla, ¿verdad? Dice que cayó junto al camino, a otros en el camino, otro entre los pedregales, otro entre los espinos. Pero el que cayó, dice, en buena tierra, dice, mis amados hermanos, dio fruto al 60 y al 100. Entonces, mis hermanos, esta gente disfraza este tipo de cosas, mis amados hermanos, y le dice, así que si usted o la palabra ha caído en su corazón y usted es un buen, ¿cómo se dice, hermano? Creyente en el Señor, entonces usted debe de dar el 60 y el 100. Eso no dice la Escritura. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nos dejamos nosotros engañar por este tipo de gente, porque muchas veces, mi hermano, la confianza del creyente no está puesta en el Señor. Muchas veces en el corazón del creyente todavía hay avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es deseo excesivo de querer tener más y más, no importando a costa de qué sea. Por eso es de que usted vea mucho creyente, mis amados hermanos, que no tiene su confianza plena en el Señor. Muchos de los creyentes de hoy en día han apostatado de la fe, han quitado su confianza en el Señor Jesús y han puesto su confianza en su trabajo, en su dinero, en sus posesiones, y están como en el pueblo, mis hermanos, como dice el libro de Apocalipsis: he aquí que me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Por eso es que usted hoy en día ve a muchos creyentes, mis amados hermanos, que les da igual el reunirse o no, mis amados, en la congregación, como los días que se han establecido como servicio. Por eso Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús, mis amados hermanos? Jesús estaba diciendo: establece lo eterno, lo que no se acaba, lo que no se corrompe, lo que nadie te puede arrebatar. Establécelo en tu corazón, afirma tu corazón en las cosas que sean eternas y confía en Dios, porque Dios no te va a dejar. Dios no lo va a dejar. Dice amén. ¿Estamos aquí todavía o ya me dejaron solo? Pero hubo, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro, mis hermanos? Hubo falsos profetas en el pasado. Profetas, mis amados hermanos, que agradaban a la gente.
En cierta ocasión, ¿verdad? Uno de los profetas le dijo, no salgas, le dijo a uno de los reyes, no salgas, dice, a la batalla porque vas a caer delante de él, de tu enemigo. De tal manera, mis amados hermanos, que el corazón del hombre siempre quiere escuchar, ¿verdad? Algo bonito que a usted, ¿verdad? Le haga sentir, hermano, bien. Muchas veces el creyente quiere, mis hermanos, que le digan una mentira en vez de que le digan la verdad. Pero saben, nosotros como creyentes, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a que nos digan siempre la verdad. No importa, mis hermanos, que muchas veces la verdad nos tenga que confrontar el estilo de vida que llevamos. Es que eso es lo que hace la verdad. Confronta. La verdad te confronta, mi hermano. La verdad no te ofende, te ofende muchas veces porque tú no estás viviendo, no estamos viviendo, mejor dicho, ¿verdad? Conforme a lo que la palabra de Dios dice. A veces sentimos que la palabra es dura, mis hermanos, pero la palabra nunca ha sido dura. El corazón de nosotros es el que ha sido duro. Muchas veces, hermano, nosotros como creyentes queremos acomodar el evangelio al estilo de vida de nosotros y no es así. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos al evangelio. Es necesario, mis amados hermanos, que entendamos eso. Aquel rey, hermano, dijo, ya no hay otro por aquí que venga y nos profetice, dijo. Hay uno que está por ahí, dice, que se llama Jeremías. Pero no me lo traigan porque ese siempre me profetiza, dice mal. ¿Y cómo no le iba a profetizar mal, hermano? Si la vida de él estaba torcida. Así hay mucho creyente hoy en día, mis amados hermanos, que le gusta que le diga, que venga. Hermano, hoy en día la gente anda buscando una profecía, anda queriendo ser espectador de muchas veces de que si suceden o no suceden milagros, pero no se preocupan por la salvación de su alma. Mucha gente anda buscando, mis hermanos, que le digan, sierva, siervo, así te dice el Señor. Me gusta cómo ayunas, cómo oras. Me gusta cómo clamas, me gusta tu fidelidad. Y muchas veces el creyente ni ayuna ni ora. Pero que venga alguien, mis hermanos, y le diga, siervo, sierva, así te dice el Señor. Dice el Señor que es necesario que te pongas a cuenta, que seas obediente y traigas tu ofrenda, traigas tus diezmos al alfolí. Exacto, ¿qué es lo que dice? Dice el Señor que enmendes tu vida. Dice el Señor que ya no hables de la manera como hablas en tu trabajo. Ya no te comportes como te comportas en tu trabajo, porque hay creyentes que, hermano, son peores que el inconverso. En su trabajo, mis hermanos, lo conoce la gente. En su casa lo conoce la gente. Los vecinos lo conocen. Y, hermano, muchas veces los vecinos se ríen de nosotros cuando salimos con nuestra Biblia y dicen, mira, allá va ese. Pero como el vecino a veces está atento, mis hermanos, oye, cuando usted le grita a la esposa y le dice de cosas. Oye, mi hermano, cuando usted, hermanita, agarra hermano, con todo al pobre hombre del hogar. Porque hay hermanas, hermanos, que son tremendas. Solo el poder de Dios ha librado a los hermanos. Sí, hermano, porque muchas veces, ¿verdad? Las hermanitas, hermano, a veces, como han sido, ¿verdad? Golpeadas, vienen en un estilo de vida, mi hermano, donde fueron maltratadas. Ahora ya no están, ¿verdad? Ya no se dejan. Y no estoy diciendo que el hombre debe de ser así. El hombre tiene que aprender a amar y a respetar a la esposa, mi hermano. El hombre tiene que amar, tiene que respetar, tiene que darle honor a su esposa. Pero es bien triste, mis amados hermanos, que hoy en día miramos, ¿verdad?, a hombres grandototes, mis hermanos, fornidos, fuertes, altos, pero nada más un grito le pega a la esposa y hasta el pantalón se le cae a veces. Mire qué terrible. Hermano, nuestro carácter debemos de cambiarlo. Hermanitas, usted tiene que ser una hija de Dios. Así como dice la Escritura, una mujer sabia.
Una mujer, hermano, que edifique, que levante. Hermano, que cuando vea a su esposo, ¿verdad? Más los hermanos que tienen ministerio de música, mis hermanos. Espositas que están caminando junto a sus esposos. Sabe, mis amados hermanos, muchas veces nosotros miramos, ¿verdad?, a los predicadores, miramos a los músicos, mis hermanos, pero no sabemos, hermano, que muchas veces la mujer que está, ¿verdad?, al lado o es de bendición o a veces es de estorbo. Pero usted debe de ser de bendición. Dice amén. Esposa de los músicos deben de ser de bendición. No se oponga, mis amados hermanos, a lo que Dios ha llamado a su esposo. Sabe, allá, mis hermanos, en la ciudad de Omaha había un caso, y quiero compartirlo, no sé por qué, quiero hablarlo. Había, mis hermanos, un hermano que amaba al Señor. Mire, un hombre que se iba a trabajar lejos, pero él se venía, mis hermanos, salía temprano con tal de estar en la iglesia. Comenzaba, mis hermanos, a tocar el piano, comenzaba, mis amados hermanos, y sabe una de las cosas, la mujercita, mis hermanos, que tenía, mire, este hombre llegaba, y ¿sabe qué es lo que llegaba a hacer cuando llegaba al trabajo? A cocinar, a lavar su ropa, a atender a su niña. Pero eso sí, mis hermanos, la mujer era buena para decirle, necesito ir de compra, necesito, dame dinero, dame. Y el pobre hombre dándole dinero, mi hermano, 100, 200. Iba, compraba una gallinita y un galón de leche y ya. Y al otro, otra vez, hermano. Pobre muchacho, mire, hermano, hasta que el Señor tuvo que obrar. ¿Sabe lo que pasó? El Señor permitió que hubiese un malentendido. Viene esta muchacha, hermano, y le pega a la niña. Le dio una manera terrible, le dejó morado. Viene la policía, mis hermanos, se la lleva y terminó en su país. Por eso, mi hermano, usted que tiene a su esposo, que está sirviendo al Señor, no se lo impida. Sea ayuda idónea. Aprenda a confiar en Él. Hermana, aprenda a confiar en Él. Hermano, aprenda a confiar en ella. Ya es su esposo, ¿quién se lo va a quitar? Si usted es el único que la soporta, usted es el único que lo soporta, ¿verdad que sí? Pero entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Estas cosas, mis amados hermanos, son las que están pasando hoy entre nosotros. Entre vosotros, dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Oiga, mi hermano. Ahora, ¿dónde iba a suceder esto de la herejía? ¿En la iglesia católica? ¿En una secta de los testigos de Jehová? No. Dentro de la iglesia del Señor. Herejía. ¿Qué es herejía? ¿Ha buscado usted la terminación de qué es herejía? La herejía, mis hermanos, es todo aquello que se opone a lo escrito y establecido en la palabra de nuestro Dios. Entonces, quiere decir que un hereje, mis amados hermanos, es aquel que estando dentro de la iglesia no obedece ni pone en práctica lo que dice la palabra de nuestro Dios. Un hereje, mis amados hermanos, muchas veces es difícil de identificarlo porque habla como cristiano, camina como cristiano, levanta sus manos como cristiano, pero su relación con Dios es una falsedad. Por eso, mis amados, dijo el Señor Jesús, este pueblo de labios, dijo el Señor. ¿Por qué de labios, mis hermanos? Porque era una falsedad. Decían algo, hoy en día, mis hermanos, los herejes de hoy en día están como los fariseos. Están como los fariseos, mis hermanos, porque los fariseos decían, hagan esto, hagan aquello, vayan allá, traigan aquello, pero ellos, dicen, muchas veces no querían tocarlo ni con el dedo.
¿Cuántas veces, hermano, miramos, verdad, a este tipo de gente, mis hermanos, parados, diciendo, tenemos que ser así, tiene que vivir así? Incluso, mis hermanos, predicadores que dicen, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos al Señor. Tenemos que avanzar, hermano, tenemos que dar para la obra. Buenos para enseñar, pero no para ponerlo en práctica en sus vidas. Y se constituyen unos herejes. Porque un hereje es aquel que está en contra de lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios. Mire qué tremendo, mis hermanos. Por eso dice, mis hermanos, de que debemos de tener cuidado. Aún nosotros como predicadores debemos de tener el sumo cuidado, mis hermanos, de que lo que se predica, de lo que se habla, lo que se enseña, esté conforme a lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Tiempos peligrosos estamos viviendo hoy en día. Tiempos donde se han levantado muchos falsos, muchos profetas, muchos apóstoles, y por si fuera poco, muchas mujeres que se autollaman también apóstoles, que hasta el término, ¿verdad? Conforme a lo que dice ¿cómo se llama? La pronunciación está mal, porque no sería apóstoles, sino que sería apóstolas. ¿O no es cierto, mis hermanos? Mujeres que se autollaman y se dicen que son también profetas. Otro término mal usado. Porque no son profetas, son ¿qué? Profetizas. Conforme a lo que la palabra de Dios dice. Una mujer no puede ser una profeta, puede ser una profetiza. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en estos días? Dice, hermano, claramente la palabra de nuestro Dios dice, van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aún dice, negarán al dueño que los compró, atrayendo, dice, sobre sí mismos destrucción repentina. Mire, mi hermano, qué terrible. Eso es lo que estamos mirando hoy en día, mis hermanos. Estamos mirando este tipo de gente, hermano, que está hablando, está enseñando cosas muy diferentes a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso cuán importante es de que usted, que es creyente, no se duerma, mis hermanos. Hoy más que nunca usted necesita escudriñar la palabra de Dios. Hoy más que nunca usted necesita escudriñar la palabra de Dios. No se conforme con venir, mi amado hermano, y sentarse a escuchar, ¿verdad?, lo que el pastor enseña, predica. No estoy diciendo, mis hermanos, que la intención del pastor, ¿verdad, hermano, va a ser tratar de persuadirlo a usted. No, la intención de nosotros como pastores, hermano, que hemos creído en la palabra del Señor, es enseñarle a usted la palabra de nuestro Dios, encaminarlo por el camino por donde usted debe de caminar. Allá usted, si usted se quiere desviar de él. Pero el deber de nosotros, mis hermanos, es enseñarle lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Dice la escritura que en el pueblo de Israel, dice también algunos que se decían ser enviados por Dios, dice, pero no lo eran. Así también dice, entre ustedes habrá quienes se creen maestros enviados por Dios sin serlo. Pero mire lo que dice: ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas. Eso es lo que dice la traducción al lenguaje actual. Les darán, dice, enseñanzas falsas. Ok. ¿Sabe? Esto suena a chiste, pero es la realidad. Que este tipo de gente, cuando viene y se para frente a usted, a hoy en día ya no le dicen, vamos hermano, vamos a abrir en Lucas capítulo 20, no le dicen así ya. Sino le dicen, hermanos, cáiganse con 20 lucas. ¿A poco no es cierto, mis hermanos? Eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que dicen hoy en día. Enseñan, mis hermanos, falsas enseñanzas.
¿Cuál era la preocupación de Pedro? ¿Por qué estaba enseñando esto? ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros de aquel tiempo decían que Jesús ya no iba a regresar. ¿Qué es lo que se está enseñando hoy en día, mis hermanos? Si se da cuenta, la mayoría de los evangelistas más famosos que hay hoy en día, hermano, no le enseñan acerca de la venida de Cristo. Estoy hablando no de la segunda venida. Exactamente. Le estoy hablando acerca, mi hermano, de lo que dice de nuestra reunión con Cristo en las nubes. Dese cuenta que ninguno de ellos, mis hermanos, habla de estas cosas. Ninguno de ellos le está diciendo al creyente que tiene que preparar su vida. Ninguno de ellos le está diciendo que hay que buscar la santidad, hay que dejar las cosas. Como dice la Escritura, somos nuevas criaturas, hay que marcar la diferencia. Lo que más se está enseñando, mis hermanos, es prosperidad. Lo que más se está enseñando hoy en día es, tienes que alcanzar el éxito. Lo que hoy se está enseñando hoy en día también, lo que se está enseñando, mis hermanos, es no tengas temor a ser diferente, a alcanzar tus metas. Lo que se está enseñando, pacta con Dios. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va, hermano, están entreteniendo a la gente a que la gente se desvíe completamente del propósito y de los planes de Dios. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Hemos llegado a entender a través de las Escrituras lo que dijo en el libro de Hebreos. Dice, nosotros, dice, solamente somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra, mi hermano, nuestra ciudadanía, gloria a Dios por aquellos que tienen su ciudadanía, pero nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en los cielos. De donde dice también esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Viene el día, mis amados hermanos, que nosotros nos vamos a reunir con Jesús. Pero sabe una de las cosas, para reunirnos con Jesús, mis amados, debemos de prepararnos. Debemos de dejar aquellas cosas que sabe que están mal. Debemos, hermanos, de ser obedientes, no a lo que dice el pastor, sino lo que enseña el pastor por la palabra. Si la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, de que debemos de dejar el enojo, pues hay que dejarlo. Si la palabra de Dios dice que debemos de dejar los celos a un lado, pues hay que dejarlo. Si la palabra de Dios dice, mis hermanos, de que es malo mentir, pues ya no mienta más. Si la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, de que no hay que codiciar los bienes ajenos, pues no hay que codiciarlos, es pecado. Si la palabra de Dios dice, mi hermano, que sin santidad nadie verá al Señor, téngalo por seguro que así será. Si Jesús dijo que viene, mis hermanos, y usted dice, se tarda en venir, tenga cuidado, porque la venida de Cristo es inminente. La palabra inminente quiere decir que no porque no ha venido, no va a venir, sino que Él vendrá, que es seguro. Tarde o temprano, mis hermanos, cuando menos lo esperemos, nos vamos con Cristo. Pero debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados, mis hermanos. Entonces, termino diciendo, mis hermanos, lo que dice el verso 2. Y muchos seguirán, dice, la lascivia. Mire la lascivia. ¿Qué es la lascivia, mis hermanos? Cuando usted busca en el diccionario, usted encuentra que la lascivia es un deseo morboso que siente al ver a una persona. Un deseo desordenado. Quiere decir, mis hermanos, quiere decir que muchos, dice, seguirán la lascivia. En pocas palabras, mis hermanos, tendrán muy en poco las enseñanzas morales que Jesús nos enseña en su palabra. Por eso dice, mis hermanos, que esos profetas, dice mis amados hermanos, que serían, dice, amadores de ellos mismos. Serían, dice, seductores. Ahora,
Y la cosa peor de esto es, dice de que la seducción de ellos es capaz, dice, de seducir a aquellos que son inconstantes. Por eso nosotros debemos de estar siempre perseverando. ¿Por qué cree que suceden las divisiones, siervo? ¿Por qué cree que suceden las divisiones? ¿Ah? Las divisiones muchas veces son necesarias que pasen, no lo podemos evitar. Porque dice la Escritura, salieron, dice, de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, se hubiesen quedado y acatarían lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero como no son de nosotros, mis hermanos, Dios tiene que apartar, como lo ha hecho siempre, la verdad de la mentira, la luz y las tinieblas, lo que es y lo que no es, mis hermanos. Dios tiene que sacar a luz, tiene que apartar lo blanco de lo negro para dar, hermano, a luz y sacarlo a relucir a usted que es un hijo de Dios, a usted que es una hija de Dios, que todo aquello que no permite muchas veces que usted brille con toda la intensidad que debe de brillar, mis amados hermanos, Dios tiene que quitar aquello que le está estorbando al lado. Porque nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Para eso hemos sido llamados. Para que la luz de Cristo, mis hermanos, resplandezca en nuestras vidas. Muchos seguirán la lascivia de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Con eso termino. Como creyentes, nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo. Como creyentes, nosotros debemos de ser ejemplo para los demás. ¿Por qué muchas veces cuando se invita al vecino o a la vecina, vamos a la iglesia? ¿Por qué muchas veces no quiere? Porque quizás le estamos dando mal ejemplo a nosotros. Porque muchas veces, mis hermanos, eso es lo que sucede. Cuando venga mi hermano al templo, mire, va a tener muchas situaciones adversas antes de llegar aquí. Algunos de ustedes, hermano, tuvieron que decirse de cosas antes de llegar aquí. Ustedes muchas veces cuando salen de allá, mis hermanos, hay veces que sin darse cuenta el enemigo comienza a meterle entre ustedes y se comienzan a enojar el uno al otro. Y lo peor de eso, ¿sabe qué es? Que llegando aquí, ni le han pedido perdón a Dios por el atropello que tuvieron, por el malentendido que tuvieron, y vienen y levantan sus manos como que si nada hubiese pasado. Esa alabanza no puede subir arriba. Esa alabanza se queda aquí en el techo. Porque dice la Escritura que debemos, dice, levantar nuestras manos limpias, santas, sin ira y sin contienda. Esa es la alabanza que recibe el Señor. Dios sabe que como seres humanos pecamos, ofendemos, faltamos, pero tenemos algo a nuestro favor. Tenemos a un abogado. Por eso, el día que usted venga de su casa para la iglesia, si de pronto ve que se levantó la esposa o el esposo, viceversa, o el hijo o la hija, y hermano, y empezó a surgir algo allí, una contienda, un enojo, cuando llegue, mis hermanos, antes dígale, ¿sabes qué? Perdóname, te ofendí, y usted verá la gloria de Dios, hermano. Pero no permita que el enemigo le robe la bendición. Aún ahorita que usted salga, no lo permita. No permita que se lo robe, porque va a salir afuera y siempre el enemigo lo está esperando, está cediendo allá afuera. Y cuando menos, si usted no se ha percibido, mi hermano, salieron con bendición y se van a casa enojados. No permita eso. No lo permita. Tiempos peligrosos estamos viviendo, donde usted y yo debemos de estar alerta, velando, porque la venida de Jesús está cerca. Dice amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde. Póngase de pie. Amén. Herejía, apostasía y falsedad son tres cosas muy diferentes.
La herejía, mis hermanos, es todo aquel que está en contra de lo que está escrito aquí y va en contra de ella. La apostasía o el apóstata es aquel que decide voluntariamente darle la espalda a Jesús. Y no necesita muchas veces irse al mundo. Muchas veces puede estar dentro de la iglesia y puede ser un apóstata y puede ser un hereje. La falsedad. La falsedad no debe de estar en ninguno de nosotros. Nosotros debemos de ser genuinos. Al fin y al cabo, Jesús conoce lo que hay en el corazón suyo y en el corazón mío. A Él no le podemos mentir. Y cuando nosotros tratamos de mentirle, lo único que hacemos es que cosechamos lo que nosotros mismos sembramos. Pero yo quiero orar por usted en esta tarde. Yo no sé en qué categoría, mis hermanos, el Señor le ha ministrado en esta tarde. Pero dice la Escritura, mi hermano, que al cielo van los que son obedientes a la palabra del Señor. Allá en el cielo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los mentirosos, dice que tendrán, dice, su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Escape, mi hermano. Si usted ve que no va encaminado conforme a la palabra, hoy es el día. Hoy es el día que usted puede regresar al Señor y no seguir siendo desobediente a las cosas de Dios. La desobediencia trae su pago y puede pasar años dentro de la iglesia, pero si usted está en desobediencia, no sirve de nada que usted haya pasado tantos años en una iglesia y usted no quiso ser obediente a la palabra. ¿Por qué no levanta su mano ahí a donde está? Y sea sincero con el Señor en esta tarde. Dígale, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente, Jesús. Yo quiero ser obediente a tu palabra, mi Dios. Yo sé, mi Dios amado, de que muchas veces como ser humano, muchas veces cerramos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Porque a veces sentimos que tu palabra, Señor, es gravosa. Pero nos damos cuenta luego que es nuestro corazón el que no quiere, Señor, hacer un cambio. En esta tarde, mi Dios, yo he predicado y he enseñado tu palabra, Señor. Y te pido, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo venga obrando en el corazón de cada uno de ellos. En la vida de cada uno de mis hermanos hay cosas, Señor amado, que solamente tú conoces. Hay cambios que cada uno de ellos necesita hacer urgentemente en sus vidas. No queremos, Señor amado, ser parte de ese pueblo que solamente, Señor, honraba tu nombre, pero era pura hipocresía. La hipocresía, Señor, no cabe ni podrá caber nunca dentro de un corazón que verdaderamente te ama. Por eso te pedimos en esta hermosa tarde que quites de nosotros todo eso, Señora. Quita de nosotros la hipocresía, la falsedad. Quita de nosotros la mentira, Señor. Quita de nosotros las palabras obscenas. Quita de nosotros el maltrato, el pensar mal de otros, la avaricia, la codicia. Quita todo eso de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor amado, a confiar más en ti, Padre. A confiar en ti, mi Dios amado. Para que tu palabra, mi Dios, se haga realidad en nuestras vidas y la luz tuya brille, Dios mío, y podamos resplandecer, Dios de la gloria, en medio de este mundo lleno de maldad y de oscuridad. Ayúdanos a resplandecer. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. No solamente, Señor, hablándole a la gente, sino también a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, en el nombre precioso de Jesús. Aquí está tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Tú sabes que te necesitamos día tras día y que sin ti nosotros no somos nada ni podemos ir a ningún lugar si tú no nos lo permites, Padre. Por eso te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor, gracias a nuestro hermano pastor, a ustedes.
por este tiempo, amén, que nos han permitido poder compartir con usted. Quiero decirle de que si alguno de los hermanos necesita alguna Biblia, traigo algunas Biblias, hermano, de venta. Traigo también unas predicaciones que quiero compartir con usted. Usted puede llegar y tomarlas, hermano. Traemos predicaciones, enseñanzas matrimoniales, consejos a los jóvenes. Traemos también enseñanza acerca de lo que es diezmo, ofrendas, todo eso explicado, amén. Así de que usted puede llevarse esas predicaciones, hermano, usted llévelas, si usted quiere oírlas, lléveselas gratuitas, pero no lo vaya a tirar después, compártalas con alguien más, hermano, son gratuitas, amén. Gloria al Señor. Así que traemos unas Biblias, unos comentarios y un diccionario, amén. Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, pastor.